y soy magíster en Derecho Privado de la Universidad del Norte de Barranquilla, también en convenio con la Universidad Javeriana de Bogotá. Básicamente tengo, bueno, empecé mi vida laboral desde las prácticas y continué trabajando en el Juzgado Primero de Familia, donde empecé como citadora y posteriormente fui ascendiendo, estuve en el cargo de sustanciadora y un término de unos 2 meses de juez encargada. Posteriormente trabajé en un juzgado penal de adolescentes, en un juzgado civil de circuito, pero pues retorné nuevamente al juzgado de familia. Ahí estuve un periodo de 4 años, que fue como mi escuela. Y posteriormente empecé a trabajar en el consultorio jurídico de mi universidad, en Barranquilla. Ahí estuve también unos 4 años. Y ahora estoy trabajando pues con la Universidad San Buenaventura aquí en Cali. Ya llevo 5 años con la universidad. Entonces, bienvenidos, estoy para servirles. Empecemos a hablar un poquito en términos generales de lo que es el curso en sí. Me gustaría compartir en pantalla con ustedes la guía general. Denme un segundito, la buscamos. Para que pues vayamos viendo si de pronto tenemos dudas o algo de lo que es el curso en general. Un segundito porque siempre se demora en cargar un poquito cuando es el PDF. No sé por qué. Segundo. Ahí está cargando. Ahí les aparece en pantalla, bueno, la pantalla todavía no descarga el documento, pero les aparece por lo menos la pantalla compartida. Sí, está cargando. Hay una hoja, Está cargando, sí. Vamos a esperar un segundito porque esto se me pone súper lento. Listo, vamos a ver. Bueno, la guía general, ya ustedes tienen experiencia con estos temas de guía general. Inició el curso el 1 de julio, terminamos el 24 de julio de este mismo mes. ¿Qué vamos a ver básicamente o cuál es el objetivo principal? Y me atrevo a adelantarme antes de que lo veamos ahorita o lo leamos en la guía general. Ese es conocer la estructura del proceso verbal, cómo el proceso verbal se convirtió básicamente en la columna vertebral del Código General del Proceso, la Ley 1564 de 2012, que ya va a cumplir el próximo año 10 años, y cómo recogió además otros trámites que con el antiguo o derogado Código de Procedimiento Civil, o el que conocíamos como el CPC,
se manejaban por otros procesos u otra naturaleza, también incluso de los declarativos, pero que solían ser mucho más lentos, solían ser mucho, por ende, más largos y un poquito tediosos, como eran los trámites ordinarios que ya derogó el Código General del Proceso. Entonces, básicamente, estudiar su estructura, cuál es su naturaleza, o dentro de dónde encaja, o en dónde encaja el proceso verbal sumario también, evidentemente, y además de todo, estudiar cuáles son los asuntos que están sometidos, artículo 368 del Código General del Proceso, del CGP, los asuntos que están sometidos al trámite verbal y verbal sumario. Veremos también muy particularmente la estructura de los procesos en materia de jurisdicción de familia, que también unos cambios muy importantes en cuanto a los trámites verbales. ¿Listo? En esta primera unidad, ¿qué estudiamos en términos generales? En términos generales vamos a estudiar lo que tiene que ver con la estructura como tal del proceso verbal. Para tal efecto se les dejó un material de hace 8 días, hace una semana, que tiene que ver específicamente con un video sobre todo que es muy instructivo del doctor Ramiro Bejarano. También se dejaron unos videos sobre las audiencias del Código General del Proceso y una lectura sobre los cambios, sobre todo la transición que tuvo el proceso verbal entre Código General, entre CPC, Código de Procedimiento Civil, y el Código General del Proceso que nos rige actualmente. En la unidad 2, la cual iniciaría el día de mañana, yo les quiero hacer una pregunta, porque yo tenía la duda y no he logrado hablar con nuestra auxiliar, con Liliana. Algunos creo ya han resuelto o ya han participado en el foro sobre el interrogatorio a la propia parte, que yo les dejé y que de hecho es la actividad calificable de esta primera unidad. ¿Algunos han logrado ya subirlo sin problema o han tenido inconvenientes? Es que me parece que ya había algunos que ya estaban subidos. Doctora, nosotros, el grupo de nosotros ya lo subimos creo que antier, Jacobo Tamayo, Ivonne Galvez, Ricardo Zambrano y sus quien habla. Ya lo subimos antier. Listo. Quería saber si tenían problemas. Igual yo amplié el plazo un poquito más para que le informen a sus compañeros que no asistieron, que son la mayoría, que yo amplié el plazo hasta el domingo. Solamente lo va a hacer por esta unidad. Aló, buenas noches. Buenas noches. Doctora, qué pena. Mire, es que soy Jorge Orjuela, alumno suyo, y tenía problemas con el audio comenzando la clase, por eso tal vez no alcance, no se me escuchaba. Vale, no se preocupe, tranquilo. Tenía problemita aquí pues con el equipo y bueno, doctora, pues para estar pendiente de lo que la doctora nos vaya a enseñar hoy. Aquí estamos explicando la guía general de lo que es este módulo de elementos integradores del proceso verbal, ¿listo? A ver, bueno, lo segundo, les decía que continuaba o les iba a ampliar el plazo para participar en el foro hasta el día domingo. El domingo, hoy es 8, hasta el día 11. Entonces pueden participar. Igual ya mañana inicia como tal la unidad 2. ¿Qué vamos a ver en la unidad 2? ¿Cuáles son esos derivados del proceso verbal? Yo no sé si la palabra... A veces tengo mis dudas a veces si el término propiamente sea derivados, pero definitivamente sí son una variación, llamémoslo así, del proceso verbal, que puede ser el proceso verbal sumario, el proceso verbal especial, ¿ya? Entonces, sobre todo en el tema, ya vemos los procesos de familia. Ya en la unidad 3, dentro de 15 días, vamos a ver como tal cuáles son los asuntos sujetos a trámite. Entonces ya ahí se les va a ir explicando cuáles son las actividades que se van a hacer en cada una de estas unidades, ¿sí? Porque pues ustedes van a ser muy activos y necesito que sean muy activos y además se requerirá la presencia del grupo en su mayoría en lo que van a ser los próximos encuentros sincrónicos, porque básicamente van a estar más a cargo de ustedes que de mí misma, porque son exposiciones que vamos a hacer. Yo escogeré un miembro del grupo y se van a hacer exposiciones sobre estos trámites, tanto en la unidad 2, en los procesos verbales especiales, como en la unidad 3, donde yo a cada grupo le voy a asignar un proceso o un trámite en particular. Por ejemplo, al grupo de Alejandro, yo le puedo asignar, por dar un ejemplo, el grupo Alejandro va a hacer una exposición y va a explicar a detalle en un mapa conceptual, por decir algo, el proceso de responsabilidad civil extracontractual.
¿sí? Al grupo de Jorge se le va a asignar, por ejemplo, la acción reivindicatoria. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir explicando pues un poquito cómo se van a desarrollar estos dos encuentros sincrónicos. A ver, ya vimos que, bueno, la estructura, lo que vamos a explicar hoy, la estructura del proceso verbal, la audiencia, la famosa audiencia del 372, vamos a hablar de eso. En la última horita de clases, por ahí tipo de 7:15 a 7:30, yo les voy a dejar una actividad. Ojo, no es calificable, es simplemente como para abrir un poquito la mente y mirar como conceptos generales, cómo estamos en general con el tema de procesal especial sobre todo, y especialmente pues con trámites verbales. Sí, no es calificable, pero sí les voy a agradecer, lo voy a tener muy en cuenta, al igual que el crucigrama, que es actividad no evaluable, lo tendré muy en cuenta a la hora pues de calificar en lo que tiene que ver específicamente con esta unidad 1. ¿Listo? No sé si hasta ahora tienen alguna duda, o los que han preparado o han visto el material tienen alguna duda, primero que quieran que resolvamos. Pues, listo. Por parte nuestra, no, doctor. Por lo menos del grupo, bueno, pues, con el que yo trabajé. ¿Cómo? Doctora, por lo menos de parte del grupo con el que trabajé, el trabajo relacionado con el interrogatorio de la propia parte, no hubo dudas realmente. No hubo dudas. Ahorita vamos, porque sí me interesa muchísimo escuchar sus opiniones sobre el famoso interrogatorio de la propia parte, ¿listo? Entonces, pero vamos primero a lo básico. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, doctores, vamos a mirar la estructura en sí del proceso. Yo tengo aquí un escritico, de hecho es del semestre pasado, del grupo de la Corte 4, pero me ha servido mucho para mis clases incluso, entonces lo quiero compartir con ustedes aquí. Ok, proceso verbal regulado en el artículo 368 y subsiguientes del Código Civil. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se compone, cuál es la estructura de un proceso verbal? ¿Cómo iniciarían? ¿Qué respuesta me darían? ¿Qué es lo básico que tengo que saber? Que la primera parte inicia con la presentación de la demanda y es una parte escrita, y que luego de la presentación de la demanda el juez inicia a estudiar si se admite o se inadmite la misma. En el caso en el que se admite, luego se ordena la notificación al demandado, a la parte demandada. La parte demandada se le corre el traslado para que conteste la demanda, las excepciones previas o de mérito, o presente la demanda de reconvención. Muy bien, Melissa. Vamos a ir por partes, vamos a desmenuzar eso que nos resumió así, Melissa, muy bien. Vamos a ir por partes. Podemos decir entonces que a partir del CGP, cuando me oigan decir CGP, porque los procesalistas se nos pega mucho ese vocabulario, es el Código General del Proceso. Empecemos por la fase escrita. Primera etapa de la, llamémosla, no, sí, primera etapa del proceso, de la fase escrita del proceso verbal. ¿Cómo inicia? Presentación de la demanda. ¿Listo? Presentación de la demanda. ¿Ante quién presento la demanda, doctores? Ante el juez. ¿De una voy ante el juez que yo quiera? No. Lo que pasa es que yo quería, justamente, doctora, ahorita, antes de lo que la compañera dijo, es adecuar el tipo de proceso verbal. Si es de mayor o menor cuantía o si es de mínima cuantía. Ahorita vamos a hablar de las cuantías, ¿vale? No me he referido todavía al tema de competencia. Entonces, quiero ver es la estructura en general del verbal. Ni siquiera me voy a referir todavía al verbal sumario, vamos a referirnos al verbal y ya ahorita miramos el tema de la mayor, menor y mínima cuantía, ¿listo? No hay ningún problema. Pero primero me gustaría presentación de lo más básico, presentación de la demanda ante quién o qué. ¿Ante quién o qué? Ante el juez civil, ya sea circuito o municipal. ¿Y eso depende de?
Lo acaba de decir el doctor Alejandro básicamente. La cuantía. De la cuantía. Pero ¿cuál es la oficina, la dependencia entre la rama judicial encargada de recepcionar Oficina de las reparto. demandas? Ante la oficina judicial, oficina de reparto, Apoyo judicial. que asignará al azar, porque recordemos que esto es mediante un sistema, bueno, se supone es así, a qué juzgado le corresponde el trámite. Doctora, Entonces, una pregunta. dígame. ¿Ahí hay necesidad de agotar el requisito de procedibilidad o...? A ver, en los procesos verbales, por regla general, se debe agotar requisito de procedibilidad o no. ¿Qué dicen ustedes? Pues eso depende también de pronto de la cuantía y de pronto también de la naturaleza del proceso. En un verbal sumario, para reposición de título o valor, ¿debo agotar algún requisito de procedibilidad? No. A ver, yo pienso que cuando se trata de títulos ejecutivos... No, títulos, no, doctora, valores, no se debe pero no, agotar requisito de no procedibilidad. estamos discutiendo que constituyan título ejecutivo. No, porque no sería un proceso de ejecución. Estoy hablando de la reivindicación, en la reposición de un título o valor que se ha extraviado, que se ha perdido. Ahí debo agotar requisito de procedibilidad en un verbal sumario. ¿Qué dicen ustedes? No. Django. De hecho, Jacobo, porfa, apaga el micrófono, gracias. De hecho, es que, bueno, en el caso muy particular de la reposición por pérdida y reivindicación de un título o valor, el trámite parecería, de hecho, siempre me he preguntado de algunos colegas que por qué no termina siendo como una especie de jurisdicción voluntaria, porque en realidad es un trámite donde no tenemos contrapartes, ni siquiera la misma entidad crediticia o el banco que expidió el título, la responsabilidad del demandante. Entonces lo que estamos solicitando es que se reponga, pero como tal, su naturaleza es un verbal sumario. En un proceso de responsabilidad civil extracontractual, ¿debo agotar requisito de procedibilidad? Sí. Siempre, doctora. Sí. Siempre. Así es. En un proceso en familia de alimentos de mayores, ¿debo agotar requisito de procedibilidad? No. No. ¿Por qué no? De mayores. Digamos que yo tengo 22 años y estoy estudiando y mi papá no me quiere corresponder con el alimento. La que debe mandar soy yo, por ya ser plenamente capaz. ¿Debo o no debo agotar procedibilidad? No, yo personalmente no creo. ¿Por qué no, doctor? Porque tiene por ejemplo, entre otras cosas, y tratando de relacionarlo con la posibilidad que tiene de iniciar la acción penal por inasistencia alimentaria, por ejemplo. Entonces, no creo que se requiere ese requisito de procedibilidad, pero la verdad no estoy seguro, doctora. ¿Qué se requiere? A diferencia del de alimentos de menores, que es regulado por el Código de Infancia y Adolescencia. Como en el de alimentos de menores, yo puedo solicitar que se decreten medidas cautelares. La medida cautelar ya me salva en ese caso, me salva entre comillas, de agotar requisito de procedibilidad. Y se lo solicito en la demanda, ya el juez la puede admitir. Obviamente que cumpla todos los demás requisitos de admisión, pero en un proceso de alimentos de mayores no. Lo mismo, por ejemplo, siguiendo en la línea de familia, los procesos de aumento, disminución, exoneración de cuota, así sean de menores, también se debe agotar requisito de procedibilidad. Entonces, en términos generales y en su mayoría podríamos decir que sí se requiere agotar un requisito de procedibilidad, pero hay unas excepciones referidas más al trámite o a la figura en el derecho sustancial que no lo permiten. Por ejemplo, en un proceso de privación de patria potestad, yo no puedo agotar, es que no se puede agotar un requisito de procedibilidad porque el estado civil de las personas no es conciliable. Recordemos curso de personas y familia también, cuando estudiábamos en el pregrado. Entonces, en ese caso, simplemente debo presentar la demanda de suspensión o privación de patria potestad. ¿Listo? Doctora. Dígame.
No, pues que también hablando, cuando yo comenté lo del título de los de ejecutivos con base obviamente en títulos que presten mérito ejecutivo, Sí. supuestamente no hay que agotar ese requisito de procedibilidad, pero hay una excepción relativamente reciente. Cuando se trata de ejecutivos en contra de los municipios, toca agotar ese requisito de procedibilidad. Pues mira, la norma como tal no te dice que tienes que agotarlo, pero es lo más recomendable. Doctora, pues Ahora, imagínense que recuerda, tengo la práctica porque pues me toca ejecutar a veces municipios por condenas contra el Estado y todas esas cuestiones, e inexorablemente me ha tocado agotar ese requisito de procedibilidad. Entonces, por eso digo yo que, como lo dice la doctora, es mejor agotarlo. sí, o sea, sí se recomienda, pero si tú lo llegaras a presentar, pero es que acuérdate que lo que vas a presentar además es un proceso ejecutivo y eso no es parte, digamos que no es el tema como tal del módulo. Ya hablando, cuando vas a presentar o lo que tú tienes es un título y quieres iniciar la acción ejecutiva para mandamiento, sea de dar, hacer o no hacer, la obligación sea pagar o hacer o no hacer. En ese caso, pues no es o sea, la ley no te va a obligar o el juez no estaría obligado a inadmitirte. Tal vez es lo que se recomienda y es una costumbre, pero en materia Doctora, civil. pero sí hay una ley reciente, no tiene más de 3 años, pero yo la podría ubicar para la próxima clase, pero realmente cuando Sí, se trata de ejecutar un municipio, es te obligatorio está inexorablemente refiriendo como tal en al una municipio. situación de derecho público, jurisdicción contencioso administrativa. Sí, doctora, exactamente, sí. Sí, en esos casos como tal, en el CEPACA, bueno, sí, ahí sí tengo entendido que hubo una ley que Sí, habló, doctora. sí. En el caso de jurisdicción ya como tal, sí, lo que pasa es que yo soy 100% privatista, civilista y familia, Ah, pero bueno, como tal, sí, ya en ese caso sí. Esa es una, sí, esa ley, no, creo que tienes como 2 años más o menos. Es sí, muy sí, doctora, así reciente, es. es muy reciente. Entonces, en esas situaciones sí, sí es necesario, pero solo ahí. En lo que se refiere a la estructura del proceso verbal, Código General del Proceso, no, no. Además que estaremos hablando, recuerda, propiamente de un ejecutivo. De ahí, en lo que me refieres es un ejecutivo. Y ya estaría por fuera del proceso declarativo verbal, que es el que estudiamos en este módulo, ¿listo? Correcto, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo. Entonces esa fase escrita inicia con la presentación de la demanda, llega al despacho, llega a secretaría y se verifica o se revisa con el fin de determinar si se admite, inadmite o rechaza la demanda. ¿Listo? Ok. Si se inadmite la demanda, y ahí se los estoy soplando, ¿cuánto es el tiempo para subsanar que tiene la parte demandante? 5 días. 5 días hábiles. ¿Contados a partir de cuándo? De la notificación del auto. De la notificación del auto mediante qué medio de notificación? Por estado. Por estado. Y Principio hoy en por día estado. virtual, ¿no? Virtualmente. Exactamente. 5 Y días contados a hábiles. partir del día siguiente, creo que, doctora. Salió por A- estado hoy inamitida la demanda 265 de 2021. Hoy es jueves 8 de julio. A Ajá. partir de mañana viernes. Viernes 9 de julio. Lunes 12 de julio. Martes, día de mala suerte. ¿Martes qué? Martes 13. Martes 13, eso dicen. Miércoles 14 y jueves 15. O sea, el último día es dentro de 8 días, dentro de una semana. ¿Sí? Ok, hasta aquí lo básico, ¿no? Admisión. Ok, se admite la demanda y se le va a correr traslado. Primero, bueno, antes de admitir la demanda, ya se admitió la demanda, no vamos a correr traslado a nadie. ¿Qué es lo que tiene, qué se tiene que hacer y quién tiene esa carga? ¿Qué parte en el proceso le toca aquí ahora moverse? ¿A quién? La actora, doctora. La parte actora, muy bien. Se admite la demanda, ahorita hablamos qué pasa con el rechazo, pero se admite la demanda y ¿qué Hoy en debe clase. hacer el demandante? La parte actora. Notificar ¿Notificar a quién? a la parte demandante. A la Aunque parte ya, demandada. Demandada. aunque ya Demandada. cambió. Recuerden que es por una empresa de correo certificada.
¿sí? Bueno, Aunque con el ahorita creo que 806 todavía con la pandemia siguen, sí, creo que sigue siendo 472, porque yo este último año no he litigado mucho en juzgado, he estado más en el tema de trámites notariales, pero creo que sí continúan con 472. Recuerden, 472, que era postal antes, Deprisa o Servientrega. Son las empresas así como más confiables, digamos. Entonces, pero con el 806, doctora, quien notifica ya es el juez. Ok, pero ¿quién envía la citación? Con el 806, doctora, el procedimiento cambia un poquito en el sentido que uno, al momento en que envía la demanda, se la envía también a la parte demandada, y quien notifica el auto emisorio de la demanda ya es el juez que se lo envía con la demanda y los anexos al demandado. Ok, si es el juez, si es el despacho el que tiene esa carga, ¿la debe enviar por dónde? Por el correo electrónico que aparece, por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, el que aparece en el certificado de existencia y representación legal, y en el que uno, bajo la gravedad de juramento que se entiende implícito Aporta la demanda inicial. aporta la demanda. Ok, ¿cuánto tiempo tiene el demandado para notificarse? Creo que ¿Y a partir de qué momento? Dependiendo. Si están, a ver, si están en el mismo municipio, en otro departamento, entonces son 10, 15 y creo que hasta 30, no sé si recuerdo bien si esos son los No, términos. 15 exactamente no son. Digamos que que el juzgado de conocimiento es Cali, la jurisdicción de Cali, y el demandado está en Medellín. ¿Cuánto tiempo tiene para notificarse el demandado? 10 días, pero es que, por ejemplo, yo, doctora, buenas noches. Tengo Buenas una noches. duda con eso porque ahorita estamos como en un periodo de transición con el decreto 806. Con el artículo 291 del Código General del Proceso, cuando es en el mismo municipio, son 5 días desde que se recibe el citatorio para que el demandado se acerque pues al estrado judicial y se notifique. Sí. Son 10 días cuando es por fuera del municipio donde se encuentra el juzgado. Pero Sí. entonces con el decreto 806 lo que se dice son que se envía la notificación, son 2 días, el término para contestar la demanda se da después de 2 días de enviado la notificación. Mi duda es que eso, y inclusive yo he tenido varios ¿Confusiones? Sí, porque unos jueces me dicen, esos días corren de forma simultánea, y otros me dicen, no, son 12 días. Mira, yo soy sincera. Yo lo interpreto, por ejemplo, cuando es por fuera del municipio y teniendo en cuenta teniendo en cuenta sobre todo la calamidad en la que nos encontramos a nivel mundial, pero bueno, especialmente en nuestro país, yo interpreto 12 días. Pero ¿cuál es el problema de esta interpretación, o cuál es el problema de manejarlo así? Que no todos los jueces lo interpretan igual. Sí. Entonces, todavía no ha habido como un pronunciamiento. Es que yo ni siquiera lo remitiría como tal, es que ahí no se requiere, eso no tiene que subir a Congreso ni nada, es que eso es un decreto. Debería haber, yo no he visto hasta ahora una resolución o un pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura que unifique el criterio. Y ahí es donde están la cantidad de problemas, porque entonces si yo fuera la juez, yo lo interpreto así. Digamos, yo soy la juez segundo civil del circuito, pero el juez tercero lo interpreta de otra manera. ¿Y dónde unificamos? ¿Y quiénes son los perjudicados ahí? El usuario. El usuario. Entonces, si me preguntas, para mí son 12 días, pero el tema es que no todos lo interpretan igual, y que en este momento, por la coyuntura, está quedando ese vacío que no se ha logrado resolver, y que pienso el Consejo Superior de la Judicatura está en mora de pronunciarse. Yo no diría como tal la Corte, para mí es el Consejo quien debe regular, por lo menos aclarar. Ahora, aclarar el decreto, no, es que le tocaría al mismo ministerio, y ese es el problema. Entonces, interpretémoslo, dejémoslo en que son 12 días, pero sabemos que podemos, sobre todo los que se dedican a la actividad del litigio,
que podría interpretarse como que son 2 días que no se cuentan y entonces, o que se cuentan dentro de ese mismo término y termina siendo 10 días. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, Pero señora. lastimosamente hay una laguna ahí, es que no es un vacío, eso es una laguna porque es una interpretación que como no se ha unificado, la autoridad es la que debería decir, no, miren, se debe interpretar de esta manera, entonces queda ahí como confuso el artículo y ese es el problema que tenemos. A ver, si está por fuera del país el demandado, fuera del territorio colombiano, 30 días. 30 días. Ok, vamos a continuar después de esta etapa, se ha notificado. Ok, seguimos en fase escrita. Les pregunto, ¿qué sucede ya más bien en el caso de que no se haya admitido la demanda, digamos la inadmisión y la admisión, sino que haya sido rechazada? Ahí les está soplando los apuntes que tengo. Digamos, si es rechazado o es inadmitida. Primero que todo, ¿por qué podría ser rechazada? ¿Cuáles son las causales de rechazo en materia civil y en Pues, familia? digamos que una de ellas es por no haber corregido la demanda dentro del término y de acuerdo con los parámetros establecidos por el operador jurídico. Sería una. Ok, ¿cuál sería la otra? Falta de jurisdicción y competencia. Falta de jurisdicción y competencia. ¿Qué debe hacer el juez cuando la rechaza de plano? Digamos de plano, pues fue falta de jurisdicción y competencia y el juez, de hecho fue el mismo juez la rechazó de oficio al momento de hacer la secretaría la revisión de la demanda. Según la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, debe remitirla al que él considere el juez competente y se encuentran suspendidos en el momento también los términos de prescripción o caducidad. Muy bien, doctor. ¿Qué pasa si no fue subsanada? Se rechaza de inmediato, de plano también. Se rechaza, pues no fue de plano como tal porque se dio No, de un plano término. no, de plano no, No pero fue sí. ilímine, pero sí. ¿Qué Sí, debe hacer? ¿Qué se hace en este caso? Pues el despacho. el despacho simplemente al rechazar la demanda por ese motivo de no subsanación, al inadmitirse inicialmente la demanda, debe entregar la demanda, sus anexos a la actora. Y devolverla a la parte demandante o la parte Siempre y actora. cuando no haya sido rechazada por falta de competencia o jurisdicción. Sí, hablamos es cuando no subsanó dentro del término. Ah, Y en la ese tiene que caso sí volver a tiene que presentar. devolverla por sí, sí, Hablo es cuando no subsanó dentro del término. Ajá. A ver, ¿cuánto tiempo después que es admitida, volvamos a la admisión y que se ha notificado la parte demandada, cuánto tiempo tiene de traslado? Ahí está. ¿Para corregirla? No, ya No. fue admitida. Volvamos al Ah, ya escenario de admitida. admisión, En ¿sí? Y estos ya se procesos, notificó el demandado. en los verbales es menor, son como que 5 o 10 días, no recuerdo. No propiamente, hablo de un verbal mayor cuantía. Ah, 20. 20 días. 20 días mayor cuantía. Correcto. A ver, sigamos con el verbal mayor cuantía. Están corriendo, digamos que a partir de mañana, por darles un ejemplo, hoy se notificó el demandado y a partir de mañana empiezan a correr los 20 días. ¿Qué sucede? ¿Cuáles pueden ser, como dice el doctor Bejanada, qué conductas puede tomar el demandado en estos casos? Bueno, pues, por ejemplo, puede contestar obviamente la demanda, asumiendo, por ejemplo, admitiendo ciertos hechos, otros no, negando totalmente los hechos como las pretensiones, también puede allanarse a la demanda, en fin, o puede no contestarla A también. ver, vamos por partes. Uno puede contestar la demanda. Ok, y él contesta la demanda. ¿Qué puede pasar en esa contestación de demanda, doctores? Voy a subir un poquito a ver ustedes qué me dicen. ¿Qué puede pasar? Puede solicitar pruebas, por ejemplo. Aparte de solicitar pruebas, dentro de ese, en virtud, porque eso deriva del derecho a la defensa Puede proponer excepciones. que tiene el demandado, puede proponer excepciones. No sé quién lo dijo, pero está muy bien. ¿Qué excepciones puede proponer? Falta de competencia, falta de jurisdicción. Pero ¿Cómo se llaman esas excepciones, doctor? Se clasifican en excepciones previas y excepciones de fondo. Previas y de fondo. Por favor, alguien lea en voz alta artículo 101 CGP. Voy a buscar el mío en un segundo.
Artículo 101. Artículo 100. 101 es el de la oportunidad y trámite. Artículo 100, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Sí, aquí lo tengo. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes decisiones previas dentro del término del traslado de la demanda. Falta de jurisdicción o competencia, compromiso o cláusula compromisoria, inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en la que actúa el demandante o se cita al demandado cuando a ello hubiere lugar. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. No comprender la demanda a todos los liticonsortes necesarios. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta que fue demandada. Ok, estas excepciones previas son taxativas. Ya sabemos que fuera de ellas no podemos presentar otras, por lo menos darle el trámite de previas, no. Digamos que en el proceso imaginario que yo estoy llevando, digamos que una responsabilidad civil, se presenta una excepción previa. No voy a decir cuál todavía. Y llega al despacho del doctor Alejandro, el doctor Alejandro es el juez. ¿Qué debe hacer el doctor? ¿Qué debe hacer el doctor Alejandro? ¿Qué debe hacer su despacho cuando llegan ese escrito de excepciones previas? Les pregunto a todos, no solo a él, es por dar un nombre. Sí. Doctora, cuando llega un escrito con excepciones previas, el juez lo que tiene que hacer es estudiarlas bien, porque de acuerdo a las excepciones que se planteen de manera previa, él puede declarar que efectivamente son fundamentadas esas excepciones previas que se plantean, por ejemplo, de cosa juzgada, y decretar esa terminación anticipada del proceso. Puede efectivamente declararse incompetente o declarar la falta de jurisdicción y de oficio remitirla donde el juez competente. Puede abrir un incidente en determinado momento antes de la primera audiencia inicial, que son casos muy expresos. Creo que son solamente 2 o 3 situaciones, porque lo que se pretenda presentar como incidente creo que se disuelve. Son dos únicamente, exacto. Y porque de hecho todo se resuelve en la primera audiencia. Pero el juez puede. Ahora, si esas excepciones presentadas de manera dilatoria o excepciones previas no son fundamentadas en derecho, pues esa parte que las propuso será condenada en costas. Muy bien, doctor. Una pregunta. Aquí el doctor Alejandro describió muy bien, como dijo, como que, profe, hay que estar muy pendientes, porque en el fondo del escrito, en lo que es el fondo, no hablo de la forma, puede prestarse, y de hecho lo hace mucho lastimosamente en la práctica, que excepciones previas sean solamente para dilatar el proceso. De pronto esa es agarrarse, como decimos coloquialmente, de un mínimo error que propiamente y como tal no constituye una excepción previa o que fácilmente es corregible, pero que puede dilatar el trámite. ¿Por qué yo digo que dilataría el trámite? En el evento de que no prospere, pero así sea de buena fe y yo considere parte demandada, que se configura una excepción previa, el proceso se va a dilatar, sí o sí. ¿Por qué? Porque, o sea, como lo dice el 101, de entrada le tiene que dar 3 días a la parte demandante para que se pronuncie sobre la excepción previa propuesta por la parte demandada. Doctor y Jacobo, allí el juez tiene que pasar a estudiar. Partiendo de ahí, entonces, ¿tenemos cuántos días de traslado de las excepciones previas? 3 días, que el despacho pone a disposición, llamémoslo así, de la parte demandante de esas excepciones previas. Ok, continuemos. ¿Qué pasa después de esos 3 días?
¿Qué pasa si la parte demandante, bueno, presentó algún escrito o dio respuesta y se pronunció? Descorrió el traslado, que como se le dice, de esas excepciones previas propuestas por la parte demandada. ¿Qué pasa después? El juez tiene que pronunciarse en la audiencia inicial al momento del saneamiento del proceso. Ok. Si el trámite no requiere, o sea, a ver, si la excepción propuesta previa no requiere pruebas, ¿el juez debe esperar hasta la audiencia inicial? ¿Hasta la audiencia del 372? Si requiere pruebas, no. Si requiere pruebas, creo que ese es uno de los casos en que se abre el incidente y se practica la prueba. Si no requiere prueba antes de la audiencia, decide sobre la excepción. Si no requiere pruebas, a ver, si el juez no requiere pruebas, ¿qué debe hacer? ¿Tiene que esperar a la audiencia? Decide. ¿Decide mediante qué? Un auto. Mediante un auto interlocutorio de sustanciación. Interlocutorio. Es interlocutorio porque ese auto admite los recursos. Entonces tiene que ser interlocutorio. Ok, doctor, muy bien. Y no es solamente un auto que decide, no solamente un auto de trámite como sería un no de es trámite. Que no es de trámite. De hecho, está decidiendo más. La definición como tal de interlocutorio es que se pronuncia sobre situaciones, sobre eventos de fondo del proceso. Y cuando digo de fondo, no estoy refiriéndome a que simplemente las excepciones previas atacan la forma. No. Estoy refiriéndome a que no es un auto que da trámite al proceso y lo impulsa simplemente y que termina siendo lo que se llama en términos judiciales o procesales casi que un modelo o que una minuta de un auto. No, aquí hay que pronunciarse por una situación de fondo y que es particular en el proceso o en el subexamen por parte del juez de conocimiento. ¿Qué pasa si el proceso la excepción y el trámite y el escrito que presentó la parte demandada sí requiere pruebas adicionales? Doctora, discúlpeme una preguntita ahí sobre la parte en que nos dice que cuando no se necesita pruebas para practicar, se resuelve antes de la audiencia inicial. Sí. Resulta que yo estaba tratando de hacerlo del crucigrama y había una pregunta sobre eso, ¿sí? Que cuando se resolvían las excepciones previas. Y la verdad, bueno, de la lectura, pude tener lo que usted nos dice, pero no, ninguna opción me daba ahí. ¿Estás segura? Sí, pues yo traté, no, ninguna. Déjame y cuando termine, ¿me recuerdas tu nombre, porfa? Qué pena que es que como... Melissa. Melissa, déjame y cuando terminemos la clase, que ustedes empiecen a hacer el texto así rapidito que les voy a dar, voy a revisar si es que hay algún error, porque ese crucigrama, yo le hice algunos cambiecitos del semestre pasado a este. Entonces, de pronto, déjame ver, porque Liliana me hizo el favor de subirlo, a ver si hay algún errorcito. Y si lo hay, yo te escribo un correo y te confirmo, ¿listo? Si no, toca echarle. Vale, profe, gracias. Vale. Doc, el crucigrama está bien, yo ya lo hice y sí me dio. Ok, Melissa, piénsalo ¿Y ahí por qué hoy. colocaste, Y si no le Liliana? pegas si no le pides una ayudadita a tu compañero. Ya me confirmaron que está bien. Bueno. Ok, bueno, doctores. Listo, ya vemos cómo es el trámite de las excepciones previas. A mí nunca se me olvidará que en pregrado tuve un grupo muy particular porque yo di una materia en 10º semestre, esto se los cuento de manera de anécdota para entrar a explicar el tema siguiente dentro de lo que es una conducta del demandado, que es la contestación de la demanda. Yo les puse, a ver, yo con ellos trabajo una simulación, o llamémoslo sí, es una simulación, pero no el proceso de acción de simulación. Yo simulamos como una especie de práctica forense civil un proceso, entonces yo les doy unos roles. Entonces ustedes van a ser demandantes, ustedes van a ser demandados y los otros van a ser despacho judicial. Entonces, ¿cómo trabajo con ellos? Yo les doy los roles, pero cada uno en una etapa
tiene que hacer todo el trabajo. O sea, por ejemplo, en el primer corte es la presentación de la demanda, el segundo es la contestación y excepciones que deben presentar la demanda, y la última, pues ya la sentencia, porque pues por la estructura y por el tema del semestre y el programa que nosotros tenemos, no puedo agotar todo esto, pues todas estas conductas. Resulta que ellos en el segundo parcial, la mayoría del grupo, no sé, de los grupos, no sé qué pasó, me confundieron las excepciones previas con las de mérito. Y le dieron el nombre de excepciones previas a unas que eran de mérito. ¿Quién me explica la diferencia entre unas y otras? Las previas tienen que definirse antes de la sentencia y las de fondo, las de mérito, en la sentencia misma. Se define en la sentencia. Esa es una, y es una diferencia más de forma. ¿Qué más? Que las excepciones previas, bueno, atacan todas las formalidades. Las excepciones de mérito de fondo atacan solamente el derecho sustancial como tal. Sí, eso le iba yo a decir, doctora. La excepción de mérito ataca la pretensión. La excepción previa ataca simplemente el procedimiento. Muy bien, doctor Alejandro, exacto. Las excepciones de fondo y siguiendo los hechos y pretensiones del cuerpo de la demanda ataca es eso, esos hechos y esas pretensiones. Esa es mi oportunidad como de parte demandada para incluso agregar unos hechos que tal vez la parte demandante no tuvo en cuenta en la etapa inicial, sea por buena fe o simplemente porque, lo cual también es válido, no les convenía exponerlo, y pues yo aquí lo puedo traer a colación. Y en lo que es la estructura como tal, pero de hechos y pretensiones, esas son las de mérito o de fondo. Las excepciones previas atacan es el cuerpo y la estructura del proceso, y son únicamente las que vemos, las que acabamos de leer taxativamente en el artículo 100. ¿Listo? Continuemos. Allanamiento, doctores. ¿Quién me explica qué es eso de allanamiento? La segunda conducta que podría tomar bueno, las excepciones de mérito, perdón. Si yo presento contestación de demanda con excepciones de mérito, ¿cuánto tiempo tiene el despacho, o cuánto tiempo le otorga el despacho al demandado, a la parte demandante, perdón, de traslado? 10 días, doctora. 10 días. 10 días. Deme un segundito, que mi hija está llorando. Deme un segundo, qué pena con ustedes, los que tenemos hijos pequeños. Tranquila, doctora, tranquila. Beneficio de exclusión. ¿Qué es eso?
esa mierda. Listo, doctores, qué pena. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando, ¿cuál es el término de traslado de las excepciones de mérito de fondo a la parte demandante? 10 días se había dicho. En un proceso de acto verbal, 10 días. Ok. Se corre traslado de esas excepciones, vence el término, la parte demandante se puede pronunciar. Ya sabemos que las de mérito, a diferencia de las previas, se resuelven por el despacho, por el juez, al momento, o digamos, se resuelven en sentencia. A ver, ya en lo que es la fase oral. ¿Qué pasa si aparte de excepciones previas o de mérito, o incluso las dos, si las presentó la parte demandada, presentaron reconvención? ¿Cuánto es el término de, qué es la reconvención primero que todo? La reconvención dentro de la figura de la demanda es, no sé, como en un término coloquial, por así decirlo, es instaurar una demanda en contra de la parte actora. De hecho, el término coloquial muchas veces lo dicen es contrademandar. Contrademandar. Correcto, contrademandar. De hecho, yo ya, bueno, hay series como esa, daba una en RCN, me acuerdo que yo la detestaba, se llamaba La Ley del Corazón, y decían demanda penal, a mí me iba dando como algo, y como así que demanda penal, pero bueno. No, y todavía hoy esa novela? en Caracol, no, pero hoy en Caracol los periodistas en cadena nacional incurren en unas imprecisiones todavía frente a los presuntos delincuentes, dicen que son llamados a indagatorias, cuando eso ya no existe. Exactamente, pues ya no es el término. Ya no es el Y término. no, o sea, incurren en unos errores garrafales. Por lo menos deberían asesorarse con abogados al momento de escribir los libretos y esto, el libreto Por ejemplo, y esto. doctora, por ejemplo, en civil se dice demanda, en penal ¿Cómo? se dice denuncio. En penal se dice denuncio, pero resulta Por eso estoy diciendo, porque Sí, doctora, escuché ¿sabe qué frases dicen? como demanda penal. Y caen en redundancia porque dicen denuncio penal. Y ya Y se sabemos dice como cuando solamente estamos denuncio. hablando de denuncia, pero no es penal o policía. Exacto. A ver, en la reconvención, cuando la presenta la parte demandada, ¿cuál es el término de traslado? Es un término de traslado de 5 días y se corre por 110. Ok. Ok, creo que hasta aquí entonces sí está claro para todos. Hablemos del allanamiento. ¿Qué entendemos por allanamiento? El allanamiento, doctora, es la aceptación por parte del demandado de los hechos consignados en la demanda y de las pretensiones. Hay una aclaración, un aporte muy valioso que hace el doctor Bejarano, a mi modo de ver, de los mejores procesalistas, si no el mejor que tenemos en el país, de los de mejores. Literal. Donde Director dice, de ojo, protección del externado. sí, prestemos especial cuidado a los allanamientos. Yo les digo algo, desde mi experiencia personal, los únicos allanamientos de demanda que vi fueron cuando el demandado estaba actuando a través de curador al litem. No, pues a mí en mi experiencia no me ha tocado ver un trámite, un proceso, un negocio donde la parte de buena fe, la parte demandada se haya allanado todos los hechos y pretensiones. Sin embargo, se podría prestar para algún tipo de fraude, y cuando digo fraude, ¿se les viene algo a la mente? Sí, un fraude procesal. Por ejemplo, ¿Qué tipo de fraude? ¿Se nos ocurre alguno? Sí, claro. Hay personas, doctora, que, por ejemplo, se hacen en un proceso hipotecario, se demanda a través de un proceso ejecutivo hipotecario, y por otro lado se hacen demandar por alimentos. De hecho, hace más o menos unos 16 o 17 años en un juzgado de Bello se presentó esa situación. Yo inicié un proceso ejecutivo con base en un título hipotecario, y el demandado se hizo demandar de la ex esposa y de los hijos por alimentos. Entonces eso se formó al final correcto, eso se formó un zaperoco, porque hasta la justicia penal nos fuimos a dar, porque casualmente se separaron en el momento del trámite del hipotecario, se van a un proceso de alimentos, y a todas luces
se observaba que lo que el demandado pretendía era simplemente que prevaleciera ese proceso de alimentos sobre el hipotecario que yo tenía. Entonces, claro, por la prelación de créditos. O se hacen, por ejemplo, demandar de sus trabajadores para que tenga prelación esos procesos de carácter laboral. Eso es lo más triste. De hecho, bueno, ahora que doctor Alejandro cuenta esta experiencia, a mí no me tocaron porque de hecho cuando yo trabajaba en el despacho ya eran procesos en ese momento que ya tenía más de 10 años en el juzgado. Cuando pasó el escándalo de corrupción de Foncolpuertos, de los robos que hubo y de la cantidad de gente que se pensionó súper joven y con unas mensualidades absurdamente altas, muchos de esos trabajadores, por alguna razón en esa época, me imagino que serían como en los 90, finales de los 90 por ahí, muchos de esos trabajadores estaban demandados o habían sido demandados en el mismo sentido de lo que está explicando Alejandro, habían sido demandados ya por otras entidades, normalmente por ejecutivos, o sea, comúnmente por ejecutivos hipotecarios. ¿Qué hacían? Buscaban a las mujeres, claro, como además la pensión no se puede demandar, no se puede embargar, por lo menos en estos ejecutivos así. Bueno, el hipotecario me parece, no estoy segura en este momento, no, el hipotecario tampoco, entonces, pero igual, lo que hacían, porque puede que en ese momento cuando demandaron eran trabajadores activos de Foncolpuertos, lo que se hacían era demandar, sabiendo perfectamente que convivían, eso me contaban con los hijos, de hecho uno mira la demanda viejísima, el expediente y la dirección de notificación del demandado era la misma que la del demandante. A mí eso ya me timbra, cuando yo miro eso ya, pero es que conviven, a mí ya me llama mucho la atención. Porque si hablamos de un divorcio y hubo un episodio de violencia y tú quieres presentar la demanda alegando la causal del 154 del ultraje y trato cruel, normalmente lo primero que uno decreta es la residencia separada si todavía vive con el agresor o la agresora, porque también los hombres, recuerden, pueden ser evidentemente víctimas de este tipo de agresiones. Pero ahí sí me llamaba mucho la atención y les digo que esas señoras cobraban pensiones, les estoy hablando de hace un poquito más de 10 años, ¿sí? Hace como en el 2008, 2009, estas señoras que yo me acabo de graduar cobraban pensiones de 3.500.000. Y sabemos muy bien que un empleado en los juzgados no gana eso, muchos. O sea, no sé en este momento, pero en mi época no ganábamos eso. Entonces uno decía, increíble, o sea, manera pues de coloquial, y mamando a yo decía, estas mujeres, ya los hijos son mayores que nosotros, y estas señoras siguen cobrando de la pensión, claro, están esperando es que llegue el término de prescripción de la deuda, para ya no seguir. Entonces, ojo con esos allanamientos, a eso me refiero. Ese tipcito yo siempre lo doy, aunque creo que aquí varios, por lo que estoy observando, también están en el maravilloso mundo del litigio, pero a uno lo timbra mucho cuando la dirección también demandado, demandante es la misma, cuando hay un trato demasiado, o sea, demasiado cordial en exceso entre las partes, puede haber tintes ahí de una especie de simulación, entonces que a lo que va a conllevar es muy seguramente un autoembargo. Doctora, a ver, dígame. Una pregunta sobre el tema. Viendo que tenemos ese problema y potencialmente hablando es una realidad, ¿cuál podría ser la solución para que en parte no se presentara esa situación procesalmente, jurídicamente hablando? Mira, tal vez van a pensar la profe está loca, pero el hecho de engañar a la justicia, y aquí de pronto me sale un poquito como irnos a los principios del derecho procesal, el hecho de engañar a la justicia, de dilatarla, de congestionar el aparato judicial, ya debería estar tipificado como un delito, pero más allá de simplemente una conducta disciplinaria. O sea, sí, hay peculado, hay otros delitos, pero el cohecho también para los funcionarios judiciales, pero me refiero por ejemplo, ya figuras como el autoembargo deberían aparecer como con todas sus letras en el Código Penal. No sé si les parece muy descabellada mi idea, pero el hecho de que no esté tipificado, de alguna manera no ejerce un control. Entonces, ¿qué pasa?
Yo me acuerdo que yo me indignaba, yo decía, porque yo empiezo en el juzgado de 22 años haciendo títulos. Ustedes conocerán los famosos títulos que las señoras de cuota alimentaria o los señores cobran mensualmente en el Banco Agrario. Y de verdad es muy desgastante, primero para nosotros como trabajadores, para el mismo banco, ya nada más partiendo de ahí, es de verdad que es o sea, debería ser un delito porque estás engañando a la rama judicial, es que es una burla, ¿sí? Entonces, le meto un poquito de moral al derecho, sí, pero debería haber una norma ya, o sea, con todas sus letras, hablar del autoembargo dentro de un tipo penal que lo considere un fraude y que dé una pena privativa de la libertad. Doctora. Yo hablaría de una es que el problema... Dime. Perdón, es que... Alejandro y Jorge. Bueno, Alejandro de Solama. Por orden alfabético. Okay, sigue. Gracias. Doctora, lo que pasa es que eso, y lo digo respetuosamente, no es un problema de normas, es un problema de personas, es un problema de ética, es un problema exactamente igual que la corrupción. Es un problema hasta cultural. Es un problema que no es de normas, es un problema que es de personas y ahí es bien complicado. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, sí, bueno. Pero mira que yo pienso que la única manera de verdad, por lo menos ejercer un poquito de presión contra el usuario fraudulento, yo no le veo otra. Donde vea una pena de cárcel, porque es que de verdad se ve a montones. Y yo les estoy hablando que en ese momento yo vivía en la ciudad de Barranquilla, que es mucho más pequeña, nada más que Cali. Ahora no me quiero imaginar, porque pues ya no estoy sino en calidad de litigante, como les digo, el último año no he litigado, he leído es más la norma en la parte, pero el último año más por cuestiones de seguridad, por mi niño que estaba muy pequeñito, decidí por el tema del COVID, decidí no estar, mejor dicho, parar por ese lado. Pero de verdad yo siento, no me quiero imaginar la cantidad de casos que hay en Cali y en Medellín, no hablemos de Bogotá. Entonces, yo siento que aquí la única forma de verdad de que el ciudadano del común, el colombiano aprenda, es que mira, no quiero decir la palabra intimidación porque no es la manera, pero sí de verdad por lo menos tener en nuestro ordenamiento jurídico como un delito esa conducta, porque es que es una burla. Además, hay personas, partamos de una base, la persona que va a un despacho, no hablemos nosotros abogados, el cliente. Y ahora las personas que no tienen recursos para pagarnos y les toca ir a una defensoría del pueblo o en materia de familia a un defensor de familia. O sea, la persona que acude a la rama judicial es porque tiene un problema. Partamos de ahí. Es más, el mismo fraudulento tiene el problema de que él lo está respirando en la nuca del deudor, el acreedor. Entonces, hay personas que de verdad necesitan, hasta por situaciones de fuerza mayor, no puedo decir vida o muerte porque estaría la tutela en muchos casos, pero sí de fuerza mayor necesitan agilidad en sus trámites y estos otros tantos están además atrasando de forma injustificada. Entonces, por eso me refiero a que es una burla y que yo no veo otra solución. Yo pienso que esto tiene que ir desde la raíz y de verdad tipificarlo si requiere algún tipo de adición al Código Penal. Doctora. Dime. Yo lo veo, a ver, como antecedente, como consecuente y en parte concomitante. Sí es cierto que se trata de un problema de carácter ético, de pronto moral, el derecho en parte es moral, como nos han enseñado en esta especialización, obviamente, con el neoconstitucionalismo, todas esas cositas. Sí. Digamos que en cuanto a que aumentemos las penas, o más bien creemos nuevos tipos penales, pues ya tenemos el fraude procesal, que uno de sus verbos rectores es como engañar al juez, que en este caso pues está engañando al juez. De manera que no creo que haya necesidad de crear un nuevo tipo penal. Segundo, si nosotros hablamos de esa consecuencia por esa conducta de carácter penal, estamos siendo reactivos. ¿En qué sentido? Estamos esperando la consecuencia para sancionarla. Yo me refería, doctora, cuando le pregunté cuál podría ser una de las fórmulas, muchas tiene que haberlas, ya depende de nuestra imaginación como abogados, para poder controlar un poco eso desde el momento en que se empieza a presentar o antes de que se vaya a presentar una demanda. Lo que tú quieres es controlar, que no se siga presentando o que de verdad el juez logre controlar la situación de los que ya están autoembargados en este país, que son millones.
A ver, yo lo que creo o pienso, y por eso también se lo pregunto, doctora, es que se podría crear un mecanismo, no necesariamente de carácter penal, sino dentro de la misma materia, del derecho civil, que permitiera controlar con mayor rigurosidad esos comportamientos, esas conductas. ¿Sabes cuál es el mayor problema del autoembargo? ¿Cómo, doctora? ¿Sabes cuál es el mayor problema del autoembargo, más allá de lo que he escrito, para un despacho judicial? Para efectos de sancionarlo. ¿Cuál crees tú que pueda ser el mayor problema, Jorge? Doctor. No, pues demostrarlo. Probar la mala fe. Entonces, ¿cómo probamos? Porque es que además tendríamos indicios. Fallar solo con, a ver, tomar una decisión mediante auto y digamos que se cree un nuevo mecanismo en materia de autoembargos, tomar una decisión con base solo en indicios, sería, ¿ustedes lo ven viable? O sea, nunca, claro que jamás. con indicios puedo llegar a una verdad, pero no dejaría de ser una presunción legal. Es que ese es el berraco problema, ¿sí me voy a entender? Uno lo sabe, pero ¿cómo tienes la prueba contundente que a mí como juez me lleva a decir esto es un autoembargo y voy a compulsar copias a fiscalía? Yo sí creo, por ejemplo, que sí se debería de crear un mecanismo por el estilo de, bueno, no sé, ya depende de obviamente, procesalistas mucho más experimentados, como el doctor Bejarano, en fin, esas Sería mentes bueno preguntarle a Bejarano. Sí. que pudieran, por ejemplo, Yo lo sigo en Twitter y él me sigue. que por ejemplo se estableciera una especie como de consulta, una especie como de consulta que revise de pronto a nivel de tribunal, o el superior jerárquico que revisara con más tiempo y con más cuidado esa clase de allanamientos, porque no a toda hora se están dando allanamientos. ¿Sabes qué se hizo en algún momento, Jorge, con la ley 1385 era del 2009? Lo que se hizo en algún momento era que muchos de esos procesos, de esos alimentos sobre todo, no surtieron todas las etapas procesales. Se quedaron en el auto admisorio fijando alimentos provisionales y lo provisional, la medida cautelar, llevaba ya 10, 15, hasta 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Ese fue el papayazo, llamémoslo así, para los despachos. Ahora, yo me acuerdo que mi jefe, la doctora Luz Miriam, que hoy en día es magistrada del Tribunal Superior en Bogotá, ella me decía, este es el papayazo que necesitábamos para darle materia iglesia, bueno, perdónenme la expresión, ¿no? Pero para acabar con toda esa cantidad de autoembargo y sobre todo esa gente del FOPE. Lo que pasa es que del FOPE y de Foncolpuertos no les quiero decir la cantidad de expedientes que teníamos. Y créate un modelito de autodeterminación del proceso, pero en este caso era basado en la ley 1385 por no darle trámite. Pero entonces el tema era que teníamos que darles 30 días. Entonces, algunos se dormían, no consultaban, claro, muchos no son abogados o de pronto fueron asesorados por abogados en su momento, hace 20 años, 10 años, pero ya no. Entonces ya esas personas creían que iban a seguir por toda la vida. Nosotros contábamos los días, los 30 días para dar por terminado el proceso por falta de impulso de la parte demandante. Entonces ahí salimos de varios, ahí salimos de bastantes. Pero el tema era que otros sí se asesoraban y venían y surtían todo el trámite. Y lo llevaban y lo simulaban hasta una sentencia. El tema era que a muchos les falló, porque cuando eso pasó, claro, los hijos eran menores de edad, ya cuando eran alimentos de menor, ya esos hijos tenían más de 20 y pico de años, eran casados con otros hijos. Ahí sí, obviamente, dar por terminado el proceso, nada que hacer. Es más, muchas veces a ellos les tocaba presentar o solicitar la terminación del proceso. En otros casos, ¿qué pasaba? Eran alimentos de mayores de la cónyuge o de la compañera permanente al compañero o al cónyuge. Y te podían decir en una audiencia bajo la gravedad del juramento, es que él no me cumple, pero usted vive con él, usted ya no tiene razón. No, doctora, él no me cumple, no me cumple, no me cumple, no me cumple. ¿Cómo saco yo a esa señora? ¿Me estoy dando a entender del contexto en del que te hablo? O sea, ¿cómo pruebo yo que todo es un fraude? O sea, yo podría incluso ordenar, y sería una prueba que hasta
que podría catalogarse un proceso de alimento hasta innecesaria, pero ¿cómo ordeno yo una inspección o cómo ordeno yo una visita al domicilio conyugal? Y ella va a seguir diciendo, es que él a mí no me da nada, todo aquí lo mantengo yo, por dar un ejemplo. Entonces, no dejan de ser indicios de que efectivamente lo que puede estar pasando es que haya un autoembargo, pero ¿cuál sería la prueba contundente para yo tomar otra decisión y compulsar copia de fiscalía? Bajo el delito de fraude. ¿Me estoy dando a entender lo que te quiero decir o con lo que les quiero decir? Jorge está por ahí. Sí, es muy complicado actualmente hacer... Luna, no te había dado la palabra, qué pena. No, tranquila, doctora. Es que yo llegué un poquito tarde, qué pena. Tranquila, cuéntame. Pues es muy difícil, obviamente, porque todo, como usted mismo dice, son indicios. Y, por ejemplo, digamos, allanamiento a las pretensiones. A mí hace poco, hace más o menos como 2 meses, yo no había conocido en un proceso un allanamiento a hechos y a pretensiones, y se me hizo muy extraño que con abogado, o sea, no con apoderado oficio, sino con apoderado, se allanaran. Y ¿Qué pues, tipo de proceso era, Luna? Era un proceso, uy, doctora, si no estoy mal, era un ejecutivo. Sí, doctora, porque ¿Se allanaron? Se allanaron, fue muy extraño, a mí se me pareció muy extraño. Obviamente yo le pregunté al juez y me dijo, eso está extraño. Yo le dije, yo no había, o sea, en el tiempo que yo llevo acá no había conocido eso, o sea, normalmente siempre recurso de reposición, tutela, no eso, contestación, previas de mérito, no, la contestación fue media página, me allanó a los hechos y a las pretensiones, y yo, qué extraño. Pues llegó y dijo, bueno, pues continuemos el proceso. ¿Qué sucedió? ¿Qué le coloco yo? A los 20, 25 días llegó el auto admisorio de una insolvencia de emergencia de persona natural por la superintendencia. De remitir el proceso, y nosotros con razón se allanó, porque ya estaba corriendo la liquidación de emergencia por COVID. Y ahorita, claro, ¿qué está pasando? Usted a mí no me está preguntando, doctora, pero de 60 procesos que a mí me ingresan, los 60 procesos son solicitudes de superintendencias, de centros de conciliación, de otros juzgados diciendo, remítame el proceso ejecutivo, toda vez que ya se inició el proceso de insolvencia. Entonces, mándelos y mándelos. ¿Por qué? Porque la gente se está ahorita declarando insolvente. Para mí, personalmente... No, y con la crisis por la pandemia, más rápido. Claro, totalmente, pero para mí es una totalmente pérdida de tiempo, porque es un desgaste, hablándolo de la baranda hacia adentro, el calificar una demanda, el verificar que sí esté bien todo, para sacar un auto admisorio, para que a los 20 días llegue superintendencia, llegue lo que sea. El tiempo que te quita, claro. Con tú que en un día revisas, ponle que revisaste 15 expedientes. Y de esos 15 días se van en 20 días, casi la un meta mes. de nosotros, o sea, la meta de sustentación acá en Bogotá, tenemos que calificar, por lo menos a nosotros nos están llegando diarias 15 demandas nuevas y 6 tutelas. Y el mismo día que ingresa, el mismo día tiene, a más tardar al día siguiente, tiene que sacar auto admisorio o inadmisorio. En Bogotá, en tu despacho, ¿es categoría municipal o circuito? Realmente yo ahorita actualmente me trasladé a un civil municipal porque yo estaba en un circuito. Pero el trabajo de civil municipal una vez, me imagino. Y pero te toca... están más bombardeados pequeñas cosas, doctora. Ah, no, total. No, eso no me quiere, no, a mí me dijeron en algún momento que si yo me quería ir de juez de pequeñas causas. Y en ese momento me nombraron acá en la universidad y yo no, yo... Bienvenida. No, pero es que de verdad, ahorita, en ese momento además coincidió con mi embarazo, todo, y yo, no, es que yo decía, fácilmente puedo tener un susto aquí con el embarazo y esta cantidad de trabajo. Realmente yo lo que nosotros llevamos, yo actualmente ahorita entrego el cargo como sustanciación y paso a secretaría, porque realmente yo ya estoy cansada, porque, o sea, 15 demandas al día y fueran solo ejecutivas que me dice, voy a revisar títulos, voy a sacar.
pero yo fui son sustanciadora de los 4 años, fui 3, casi todos mis cargos fueron sustanciadora, y uno responsabilidades. sale con el cerebro así. Exacto, yo ahorita salió la posibilidad de irme para secretaría, pero realmente es una cosa de locos, la virtualidad es una cosa de locos, y por ejemplo se está presentando mucho esta parte de que la gente tiene como esa amistad y se autoembargan, y entonces el desgaste que hay adentro de los despachos, porque, por ejemplo, están solicitando que se embarguen los remanentes de un proceso por allá de otro lado, y entonces contestan que el proceso ya no está porque se fue para superintendencia, o por alimentos, o porque ya no se tiene. Entonces, a mí personalmente, la idea que usted plantea no me parece tan absurda, porque a uno le quita una carga muy amplia de trabajo. Y es que, mira, pensando en ti, porque yo estuve en tu lugar, yo digo, listo, ok, un mecanismo, como dice totalmente válido el doctor Jorge, un mecanismo que dentro de la misma jurisdicción civil y familia, eso también muchísimo, ayude como a controlar el tema de los autoembargos. Es que el mismo mecanismo, como te digo, primero sería más trabajo, por ejemplo, para sustanciadores como estás ahora, porque además, obviamente tú vas a tener que proyectar la providencia, que sería, tal vez sea como un incidente que sea ahora, o sea, se me ocurre que podría darle una naturaleza de incidente, pero te va a tocar sustanciar, te va a tocar valorar esas pruebas, que al final no dejan de ser indicios. Eso va a ser más trabajo para los despachos judiciales. No, yo no digo que tiremosle toda la pelota a la fiscalía, no, lo que digo es que esto podría intimidar un poco más al usuario promedio que esté pensando en un autoembargo, ¿ya? Y de alguna manera, o sea, suena un poquito medio cruel, pero la presión en muchos casos sí funciona. Entonces ya la van a pensar 2 veces cada vez que se les ocurra hacer un autoembargo, porque saben que perfectamente pueden terminar con una pena privativa de libertad. Doctora, pero al respecto, lo que uno puede observar, al menos aquí en Colombia, no sé si es por el espíritu nuestro, es que en la medida en que van aumentando las penas, también van aumentando los delitos. Y hay una corriente muy fuerte que indica que no es propiamente el aumento de las penas lo que hace que disminuya la criminalidad. Jorge, ¿qué propuesta tendrías para descongestionar los despachos judiciales en este momento? Yo creo que eso de la descongestión de los despachos judiciales no se trata de que la gente demande menos, porque realmente aquí en Colombia se violan muchos derechos y se desconocen muchas obligaciones. Yo creo que la esencia del asunto está en que realmente la rama judicial sea operativa, es decir, que tenga el presupuesto suficiente y adecuado, y también una metodología de los expertos en administración y todas esas cosas, para que tengamos el número de operadores y de funcionarios y empleados judiciales suficientes para la cantidad de justicia que está demandando la gente del país. Nosotros pertenecemos a una OCDE y somos los... Usted está yendo a la raíz, que es totalmente válido, pero ¿cuántos gobiernos no lleva la rama judicial peleando que aumenten el presupuesto, que suban salarios? El presupuesto es que la rama judicial sabe mandar, pero los que saben mandar realmente no conocen por así decirlo, el trajín que se vive dentro de un despacho. Ellos lo que dicen es, señor juez, usted necesita realmente 2 escribientes, usted necesita 2 sustanciadores. Por ejemplo, acá en Bogotá pasa eso, porque hay descongestiones dentro de los mismos juzgados. Yo conozco muchos despachos de circuito que nombran un sustanciador en descongestión por 3 meses para que descongestione 1.200 procesos, y de los 1.200, 800 están al despacho. Y no son procesos que uno dice, ay no, trámite. No, son sustanciación de fondo que no se saca. O sea, realmente yo conozco sustanciadores que pueden sacar autos de fondo a la loca y sin ningún sustento jurídico y sin ningún fundamento, y lo sacan, y ahí vienen los recursos tras el recurso, tras la nulidad. Las denuncias. Tras denuncias, o sea, el disciplinario, porque el juez se lo abre al funcionario también, al sustanciador también se lo puede abrir. Exacto. Pero el problema es que no sirve nada de que, por ejemplo, digamos, de un despacho de 7 aumenten a 10 trabajadores. ¿Por qué razón? Porque entonces automáticamente van a decir, bueno, entonces abrámosle más reparto a ese despacho que tiene 10 empleados. Entonces, si a mí me están llegando 15 demandas nuevas de reparto,
Entonces ya no van a ser 15, van a ser 30. Entonces realmente no va a existir Con una un solo, manera. y sigue siendo ella la única sustanciadora. No, yo pienso que las estadísticas lo están diciendo muy claramente. Nosotros pertenecemos a la OCDE y somos el país que estamos en la cola en cuanto al número de operadores jurídicos en relación con la población. Eso ya lo dice claramente y se nota en la descongestión perdón, en la congestión. Pero ¿qué ocurre? Aquí siempre es compañitos de agua tibia desde hace muchos años. Vamos a nombrar 3 magistrados de descongestión en la sección tercera del Consejo de Estado o 6 y salen y vuelve y se acumula el trabajo. No, estructuremos la rama judicial de acuerdo con el número de operadores que requiere nuestra población. Así de sencillo como lo han hecho en Pero países es que, por eso, Jorge, esta es una lucha, como le llaman los de Azonal, esto es una lucha que lleva años. Mira, yo no sé si es el sindicato, tal vez lo que estoy diciendo, y esto está acá grabado, desde mi experiencia, porque me tocaron varios paros, siempre satanizan al servidor público. Yo no digo que no haya servidores públicos inoperantes, sí los hay, pero hay que ver y sentarse un día en lo que es el trabajo en un despacho judicial y más categoría municipal como el del mío, y para ver si uno da abasto. Entonces yo siento que, a mí me parece muy bueno en términos sustanciales y mismos procesales, lo que dice ahora, hombre, un mecanismo que ayude a controlar el tema de estos autoembargos. O sea, que de alguna manera de verdad tenga una sanción y una consecuencia para el usuario fraudulento. No es que está bien, pero yo pienso también en cómo eso va a aumentar más trabajo y que a la larga van a terminar siendo indicios, porque el gran problema del autoembargo y de estas vías de hecho, yo las llamo así, es que no tenemos la prueba contundente o una prueba 100% conducente o pertinente. Ese termina siendo el gran problema. Doctora, Entonces, y ya para finalizar mi intervención quería comentar lo siguiente. Si vamos a hablar de descongestión de despachos judiciales, vamos a mirar cuáles son los procesos o las acciones que más tienen congestionados los despachos judiciales o que han ayudado a congestionarlos en mayor medida. La acción de tutela es maravillosa. ¿Por qué no se ha creado, digamos, de la misma ¿juez Corte de tutela? una jurisdicción que se encargue exclusivamente y jueces especializados, funcionarios especializados en el manejo de las acciones de tutela? Y que sean constitucionalistas. Señora, sería muy bueno. Es que ese es el remedio para mí, porque es que cómo es que un juez por allá de un pueblito va a fallar unas tutelas fundamentales, cómo es que un juez civil municipal, respetando obviamente su jerarquía, va a fallar temas que son básicamente constitucionales, que requieren de un conocimiento que muchos jueces no tienen de derecho constitucional. Un habeas corpus. Pues entonces yo quiero corpus decir también lo que retrasa un día de trabajo en habeas corpus. ¿Les ha tocado habeas corpus últimamente? Doctora, el día de ayer tuve turno de habeas corpus. Salí del juzgado a las 12 de la noche notificando una habeas a la cárcel de Convita. Por estar notificando esas situaciones no pueden atender, la orden, disculpa de ellos, no pueden atender sus obligaciones. Las personas que tenemos en el despacho tenemos que esperar hasta que el interno firme. Y el desgaste para ellos. O sea, ¿quién les va a pagar a ellos hasta las 2? O sea, ellos tenían que salir a las 6, salen a las 12 de la noche. ¿Quién les paga estas horas extras además? Entonces sí necesitamos operadores jurídicos donde corresponde, donde se necesitan. No es ánimo de atrasar a la rama judicial. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Una pequeña reforma jerárquicamente, cada juzgado que puede conocer. Entonces, por ejemplo, civiles municipales, pequeñas causas conocen ciertas tutelas, circuito conoce ciertas tutelas, tribunal conoce ciertas tutelas, pero ya no es como ese desorden que estaba antes, que por ejemplo, porque tú eres el único juez civil municipal, perdóneme la expresión, del pueblito donde el diablo se siente a escoger sus víctimas, usted tiene que fallar contra el Estado. No, ya no. Automáticamente con la virtualidad se tiene que repartir orgánicamente a quien le toca, porque es que lo que dice el compañero, lo que dice usted, doctora, real. Por ejemplo, hay jueces que realmente no son constitucionalistas y así traten de estar a la par con la normatividad. Es muy complicado, porque por ejemplo, yo conozco jueces que, o sea, hasta ahora están dándose cuenta del decreto 806. Y todavía lo estamos digiriendo. O no saben qué es el control de convencionalidad, por ejemplo. Exacto. Entonces, ahorita pues eso fue hace como 2 meses que fue una discusión que se tuvo mucho en la rama que iban a iniciar un paro
porque no les parecía, porque entonces les congestionaba el circuito. Entonces cuando lo explicaba, le dice, pero es que a ustedes se les está quitando carga. ¿La rama iba a iniciar para otra vez estos días? Hace como 2 meses iban a iniciar por esa cuestión. Y quieren iniciar, o sea, el rumor, usted sabe, doctora, que acá son los rumores en la rama, sí. que van a iniciar otro paro toda vez que se inició que se abrió como una descongestión en las altas cortes, y no nombraron descongestiones ni para civiles municipales, ni para pequeñas causas, ni para ningún lado, sino solo en las altas cortes. Entonces les están diciendo, ¿y en las altas cortes qué congestión tienen? Entonces ahí La verdad, no será ni el 20% de lo que es un civil municipal, partiendo de ahí. Lo digo por la experiencia que tuve. Pero si nos vamos a la Corte Constitucional, están completamente copados de tutelas y no revisan lo que tienen que revisar. Muchos derechos se desconocen porque tienen tanto trabajo que no tienen tiempo de revisar los 200.000 o los 100.000 tutelas que llegan en sede de revisión, doctora. Eso no es justicia. Pero algo estoy de acuerdo con Jorge, y es que la reestructuración debe ser total. Total. Desde la más alta esfera hasta, incluso, digamos, no el rango solamente un poco en cuanto al número de funcionarios y empleados, y creando esa jurisdicción constitucional para tutelas y otras acciones, incluso las populares, etcétera, que son de carácter constitucional, esas 4 que creó la Constitución del 91, sino también en la formación en cuanto a administradores de justicia ya en su planta, en su juzgado, para que el trabajo rinda más. Pero mira, el tema a veces, yo no sé, allá en Bogotá es lo mismo, es que yo no sé si allá pasa, muchos de los juzgados, categoría municipal, circuito, como se los reparten los magistrados del tribunal seccional, entonces no, que el amigo, o sea, perdón que yo diga esto, es más, no lo voy a grabar, que la mismo, o sea, ya, yo les voy a mandar por Moodle, módulo 7, unidad 1, la grabación de esa clase, por favor, véanla. Dudas que tengan, tráiganlas la próxima clase, que las resolvemos, y mañana estén pendientes de sus correitos, que les voy a hablar de la unidad 2. ¿Listo? Listo, profe. Doctores, ha sido un placer, de verdad. Muchas Igualmente, gracias a ustedes, doctora. que tengan muy buena noche. Igualmente, gracias. Chao, a nos los demás vemos. compañeros. Buenas noches, Feliz noche compañeros. para todos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Chao.